Saludos cordiales, estimados docentes del proyecto formativo Protección Legal a Grupos de Atención Prioritaria. Tengo el honor de encontrarme un momento con el señor licenciado Javier Altamirano. Es una persona con el cual he tenido el honor de trabajar durante 4 años dentro del sector público en el Servicio Integrado de Seguridad EQ 911. Al momento vamos a realizarle una entrevista de acuerdo a las acciones afirmativas que el compañero ha tenido en relación a su discapacidad para poder desarrollarse en el ámbito del sector público. Javier, muchas gracias por permitirnos estar en este momento compartiendo contigo. ¿Me puedes, por favor, ayudar con una opinión de acuerdo a lo que te he mencionado, a las acciones afirmativas que el Estado ha tomado en relación a los grupos de atención prioritaria? Sí, muchas gracias, estimada Ale. Bueno, lo que es acerca de las afirmaciones positivas que ha hecho el nuevo gobierno, en realidad, como persona con discapacidad, puedo decirles que yo, sinceramente, no he sentido nada. Sino más bien lo he sentido es cuando estaba el señor presidente Rafael Correa o a su vez el Lenín Moreno, quienes ellos implementaron políticas que nos ayudaron a nosotros como personas con discapacidad, como por ejemplo a la inserción laboral, ya que como ustedes deben tener conocimiento, el 4% de una empresa tiene que tener una persona con discapacidad. A lo que yo me refiero es, por ejemplo, que dentro de las 25 personas, una persona con discapacidad debe estar legalmente insertada dentro del ámbito laboral. Para mí fueron buenas afirmaciones que se realizaron, como yo dije, en el periodo presidencial de lo que correspondía al señor presidente Rafael Correa y a Lenín Moreno. Actualmente yo no veo ningún tipo de cambio, sino que más bien se han cambiado leyes, pero no de forma positiva, como por ejemplo, como ustedes pueden ver, yo necesito, por ejemplo, una movilidad. Y con este nuevo gobierno, mediante lo que hubo tantas cosas que se abrieron, como por ejemplo de los asambleístas, en los cuales los señores asambleístas sacaron a diestra y siniestra los papeles con discapacidad al CONADIS, trajeron varios vehículos. Pero uno como persona con discapacidad que no se tiene ese tipo de ayudas, se trató de traer un vehículo para mi movilidad, pero lastimosamente este gobierno no ha hecho acciones afirmativas. Por ejemplo, cuando yo fui a traer un vehículo, que me dijeron que mediante este tipo de abusos que se realizaron en la Asamblea, está prohibido actualmente durante un año poder traer vehículos. Y mi situación para mí es algo desfavorable. Caso contrario que, por ejemplo, en las anteriores presidencias a nosotros nos apoyaban de una o de maneras, como por ejemplo, como dije, la inserción laboral y también lo que es en el tema educativo. Gracias al señor presidente Rafael Correa puedo decir que yo soy licenciado graduado gracias a él. No sé si tiene alguna pregunta, mi estimada. Sí, de acuerdo a lo que menciona la Constitución, nosotros tenemos el deber del Estado ecuatoriano es velar por la garantía de derechos, que se cumplan los derechos de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos un artículo en el que menciona que no debe existir discriminación hacia las personas, sea por su estado, bueno, de la discapacidad que poseen en caso de poseerlo, o el grupo al que ellos pertenezcan. Como persona discapacitada, ¿tú has tenido alguna, no sé, algún tipo de discriminación en el área en el que te encuentras al momento? Nosotros nos encontramos laborando en un sector público. ¿De pronto has sentido alguna discriminación, alguna falta, no sé, de alguna, algo que le falte implementar al Estado por en ese sentido de tener personas con discapacidad dentro de una institución pública? Bueno, yo sinceramente quisiera que no sea del 4%, sino que más bien sea de un 6 o un 8%, porque conozco a varias personas con discapacidad que inclusive no pueden ingresar al ámbito laboral. Es por eso que, por ejemplo, si es que pudiera conversar con algún asambleísta o alguna cosa, de mi parte yo recomendaría o aconsejaría que, por ejemplo, la tasa no sea del 4%, sino del 6%, para que, como dicen, las personas podamos trabajar, ya que es el único medio que podemos ayudar a las personas con discapacidad, ya que sin un trabajo digno no podremos seguir adelante. Sí, es así. Al momento en el Servicio Integrado de Seguridad de CUNEV 11, en lo que corresponde al Centro Zonal 3, me parece que tú eres la única persona con discapacidad que está trabajando dentro de esta institución pública. ¿Cómo podrías tú dar una recomendación a las personas que al momento se encuentran en la directiva? ¿Qué podrías indicarles? ¿Qué podrías decirles tú para que puedan ellos reconocer los derechos de las personas que se encuentran dentro de estos sectores de los grupos de atención de los grupos de atención prioritaria?
¿qué podrías recomendarles, qué podrías indicarles para que ellos puedan acceder al derecho a trabajar dentro de un servicio público? Bueno, ante todo estoy muy agradecido a mi querida institución, el ECUNED 11, porque aparte de, o sea, de haberlos obligado también, yo siento que hay un poquito de cariño y amistad más que todo dentro de la institución. Es por eso que, por ejemplo, yo no podría decirles nada de malo, sino más bien una pequeña recomendación más que todo. Por ejemplo, en el área de lo que es accesibilidad para personas con discapacidad, especialmente en el parqueadero. Hay personas que no sé si es que por desconocimiento o por A o B circunstancias. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un vehículo en el cual yo me movilizo. El momento de yo ingresar al turno, digamos a las 2 de la tarde, yo al llegar no hay estacionamiento, o sea, ¿dónde yo poder poner mi vehículo? Sino más bien, por ejemplo, hay un doctor psicólogo que yo al momento de yo verle, yo le veo que tiene todas las facultades para poderse movilizar y trasladar. Y sin embargo, el señor va y pone el vehículo ahí en sitios preferenciales. Entonces, eso sí quisiera dar una pequeña recomendación para que también se pueda ver una mejor manera para tener una accesibilidad mucho mejor hacia el servicio integral de seguridad. Eso más bien sería para toda la ciudadanía en general, que muchos de nosotros a veces desconocemos que los sitios que están estructurados o definidos para personas que se encuentran en este tipo de situación sean respetados. Muchas de las veces nosotros nos damos la comodidad de no respetar estos sitios que son ya específicamente designados para las personas, por ejemplo, con discapacidad, personas de la tercera edad. Muchas de las veces nosotros no hemos respetado estos sitios. Pero tú como un ciudadano, ¿qué podrías eh, decirle a las personas que de pronto ellos puedan tener desconocimiento? A veces la ignorancia de las leyes o la ignorancia de muchas situaciones es lo que a veces nos lleva a ese punto de no respetar las leyes, de no respetar los sitios designados, en este caso para las personas con discapacidad. Es lo que nos lleva a ese punto, a llegar a ese punto de no respetar. ¿Qué podrías decir tú como una persona que a veces se encuentra en el punto de sentirse afectado por esa situación y que no se ha respetado un derecho a tu favor, Javier, un derecho que te corresponde a ti? ¿Qué podrías indicarles como persona que se siente afectada en ese punto? Bueno, más que todo yo quisiera hacer un llamado a la conciencia. ¿Por qué razón? Por ponerles un ejemplo, que por ejemplo cuando ustedes caminan unos 100 metros, para nosotros es como haber caminado 1000 metros. ¿Por qué? Por ejemplo, como ustedes pueden ver, nuestra situación nos limita, y más que todo al momento de manejar y estacionar y caminar de distancias a distancias. Para mí, por ejemplo, es algo bien complicado, porque por ejemplo para ustedes unos 10 metros, para ustedes puede ser algo corto, algo pequeño, pero sin embargo, cuando ustedes dejan el vehículo dentro de una persona con discapacidad, a nosotros nos toca dejar a unos 100 o 200 metros, que en la situación que estamos es mucho más complicado para nosotros estarnos de movilizarnos, inclusive llegarnos a cansarnos. Y es por eso que llamaría a un llamado a la conciencia para que nos puedan ayudar de alguna u otra manera. Así es. Una última pregunta en lo que corresponde a lo que es al sector público como institución de servicio público. ¿Tú consideras que se ha respetado por lo menos dentro de lo que ya se les facultó a las personas con discapacidad ingresar al ámbito laboral? ¿Tú consideras que se ha respetado ese porcentaje, esa manera de, bueno, tú entiendes que una persona con discapacidad no puede cumplir con el horario que regularmente se cumple? Al menos en el servicio integrado, tú conoces que nosotros trabajamos en horarios rotativos y las personas con discapacidad no deben cumplir ese horario. ¿Tú consideras que se te ha respetado eso, que se te ha considerado que por ser una persona con discapacidad tú debas cumplir los horarios reglamentarios como persona con discapacidad? O sea, a lo que es los horarios, o sea, gracias a los administradores, gracias a lo que es a las leyes, sí me ha facultado un beneficio. Yo, por ejemplo, yo no hago veladas, pero de ahí de cumplir las 8 horas, como todas las personas, sí lo hago, pero las veladas no lo hago. Es porque le corresponde a las personas con discapacidad tener esas son acciones afirmativas en las que nosotros como personas pertenecientes al grupo de atención prioritaria podemos beneficiarnos, pero de la misma forma nosotros estamos aportando a un desarrollo a lo que es el crecimiento del país. Y eso es todo, Javier. Muchísimas gracias. Te agradezco por haberme brindado la apertura de esta entrevista. Realmente te agradezco tu manera
de demostrar lo que ha sido la atención en el servicio público, tanto para como persona trabajadora con discapacidad, que en realidad sí es un poco complicado acoplarse a los horarios, a tantas cosas que se supone que se tiene que cumplir dentro de lo que es el servicio de seguridad. Javier, te agradezco mucho por tu presencia, por tu colaboración y realmente espero que sigas adelante y muchas gracias por la apertura que nos has brindado. Un gusto, mi querida. Que pase bonito. Muchas gracias.